tuve que enfrentar a analizar cosas de metagenómica hace casi 10 años, que estaba en bolas completamente. A mí me sirvió como una primera aproximación de decir, bueno, a ver qué carajo hay que hacer. Entonces con los datos del juguete vas probando, decís, es por acá la cosa. Probás, vas viendo, entendés los algoritmos, los problemas, las lógicas. Después, para mí en la práctica, cuando uno tiene muchas cosas, no hay nada como la terminal, porque para mí es lo más eficiente para trabajar, aunque parezca mentira. Pero sirve para mí cuando te metes en un tema nuevo o cuando querés ver cómo anda algo, porque por ahí ves un paper, te parece algo interesante, empezás a jugar, instalás un montón de cosas, rompes todo, y después te das cuenta que no sirve para nada. Por acá tenés podés hacer unas aproximaciones que están buenas. Sí, sí, yo también lo uso un poco, o para cosas de pequeña escala, si estoy analizando algún gen o alguna cosita muy chiquita, está bueno, porque, qué sé yo, me ahorra instalarme programas, me ahorra un montón de cosas. Tiene sus contras también, o sea, no es que es regalado todo. Así como hay que aprender a usar la línea de comando, al final el Galaxy también. Entonces, ¿hasta qué punto rinde aprender a usar Galaxy, ¿no? O sea, es como, es más fácil que la línea de comando, pero al mismo tiempo tiene un par de problemas extras. Entonces, bueno, como costo-beneficio. Yo creo que está bueno para arrancar, un poco como decía Pufo, para ir haciéndose la cabeza de cómo funcionan las workflow, digamos, o cómo ir trabajando en la informática, porque al final esto lo único que busca reemplazar es la línea de comando. Entonces la lógica es la misma, solo que de forma un poco más intuitiva, ¿no? Esto que hablábamos, la clase esa que dio Pufo de línea de comando versus interfaz gráfica. Perdemos en la línea de comando intuitividad, digamos, uno puede andar acá toqueteando, cliqueando y algo sale. En cambio, en la línea de comando, si no sabes qué tipear, no avanzas a ningún lado. Em, me está molestando el cartel este de compartir, ¿no? Ahí. Bueno, no sé qué está ahí. No, bueno, perdón. Bien, entonces, yendo entonces ahora así a lo que vamos a ver hoy. Em, un poco acá. Habíamos visto entonces las clases anteriores, alineamiento de secuencias, y vimos también NGS. Vimos cómo es que funciona la secuenciación masiva. Eh, y esas son como las dos cosas o temas claves que tenemos que aprender para avanzar en esta parte, ¿no? Que es como, bueno, ¿qué pasa cuando ya tengo secuencias? ¿Cómo trabajo con esas secuencias, ¿no? Entonces vamos a ver un poco estos tres tópicos acá en esta charla al menos, que qué es el mapeo o alineamiento. Fíjense que vamos a hablar de mapeo cuando nos referimos a alinear lecturas, que vamos a usar el método de alineamiento que vimos la clase pasada, Borrow-Wheeler o Smith-Salman, creo que era. Después, ¿qué es un archivo BAM? Un poco rápido, se los dije la clase pasada, que es un archivo que va a contener en dónde ocurre cada uno de los reads o lecturas que tengamos de nuestra secuenciación en el genoma de referencia. Y después vamos a ver cómo ver eso, ¿no? Bueno, acá está un poco explicado lo mismo que dije yo. Entonces, esta es la pipeline o workflow casi universal para lo que es genómica. Eh, Podemos decir que existen como dos niveles de pipeline o un punto clave en el que se separan dos tipos de workflow, el que le llamamos upstream y downstream. Upstream, que sería como toda esta parte, tiene que ver con el análisis que está más implicado en cómo se formó la librería, ¿no? Cómo es que obtuvimos esa secuenciación. Si la library que armamos, ¿no? Al final, ¿se acuerdan que en las tecnologías estas de NGS lo que hacemos es agarrar el ADN o el ARN o lo que sea que querramos secuenciar? En principio ADN y ARN son los más clásicos. Eh, y lo que hacemos es fragmentar esos oligonucleótidos, los rompemos todos, les pegamos en tecnología Illumina y después en las otras tecnologías distintas cosas, pero digamos algún adaptador que nos permita tomar todos esos fragmentos y ponerlos en el secuenciador para que vaya incorporando nucleótidos si la secuenciación es por síntesis o pase por el porito de nanopore y vaya leyendo cada uno de los nucleótidos. Eso es lo que nos va a determinar cómo trabajar acá, digamos.
¿no? Porque lo que vamos a obtener cuando sale el secuenciador, termina de trabajar, el servicio de secuenciación a nosotros lo que nos va a dar es esto, un archivo FASTQ. Que si se acuerdan, lo vimos en la clase pasada, es un archivo que tiene lectura, los nucleótidos en símbolos y el símbolo de calidad, ¿no? De qué tan seguro está ese secuenciador de que esa A es una A y no es otra cosa. Y entonces, según ese archivo o qué tipo de librería tenemos, estas lecturas van a tener una determinada característica u otra. Y eso es lo que va a determinar cómo hacemos estos pasos que están acá, que tienen que ver con agarrar las secuencias, hacer un control de calidad, ahora lo vamos a ver bien, pero lo que implica es ver cómo están esas lecturas, si tienen mucho error o poco error, si el secuenciador trabajó bien o no, si hubo problemas a la hora de secuenciar. Ahí es donde empezamos a indagar en un montón de qué ocurrió en todo este proceso, desde que yo le di el ADN al servicio de secuenciación hasta que me dieron las lecturas, ¿no? Luego mapear, en este caso vamos a alinear contra el genoma, o sea, vamos a seleccionar un genoma al que nosotros querramos, ¿no? Es el que llamamos genoma de referencia, que ahí es donde hay que tener cuidado cuando hablamos de genoma de referencia, que digamos, a nivel académico, un genoma de referencia suele ser como ese genoma en el que todos los papers se basan, ¿no? Como para que los datos sean comparables. Pero a la práctica, genoma de referencia nos referimos a aquel genoma al cual vamos a alinear nuestras lecturas. Entonces, bueno, dependiendo del organismo, dependiendo el problema, dependiendo de la pregunta, el genoma de referencia puede ir cambiando entre un trabajo y otro, o incluso puedo utilizar varios genomas de referencia y ver cómo mapean mis lecturas, ¿no? Al final, referencia es simplemente contra qué voy a contrastar. Parece un poco obvio, pero a veces esa discusión suele generar confusiones porque hay un genoma de referencia patrón, digamos, el que todo el mundo usa, y luego está por ahí el que a mí me interesa, ¿no? Y ambos son genomas de referencia para las lecturas. Bien, de eso vamos a obtener entonces este archivo de alineamiento, y acá es donde se va a bifurcar, digamos, va a ser el workflow downstream, digamos, de este punto para abajo, va a cambiar lo que hagamos según la pregunta biológica que nosotros tengamos. Nos interesa, como en este caso, las variaciones, las mutaciones que hay entre mi muestra y la referencia, entonces voy a ir por un archivo BCF. Estoy cuantificando transcriptos en base a la profundidad de lectura, entonces voy a ir por, no sé, una tabla de conteos de lecturas según genes. Estoy, no sé, anotando qué genes están en mi muestra, bueno, voy por otro tipo de archivo. Entonces, según qué pregunta tengamos, es de este punto en donde se bifurca lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero de acá para arriba es todo siempre medio igual, digamos. Lo único que cambia es que uno va prestando atención qué cosas ocurrieron durante el armado de la library. Entonces, cuando tenemos lecturas, hay dos tipos de acciones que podemos hacer, ¿no? Al menos acá está pensado para genómico, ¿no? Tenemos lecturas que provienen de ADN de una muestra. Entonces, puedo o ensamblarlas o alinearlas o mapearlas. Alinear y mapear en este punto son sinónimos. Entonces, ¿qué cambia entre alinear y mapear o ensamblar? Que cuando nos referimos a alinear y mapear, implica alinear las lecturas contra un genoma de referencia. Acá hay una referencia a la cual vamos a estar contrastando. Mientras que ensamblar lo vamos a reservar, la palabra ensamblado se reserva a reconstruir la molécula original de ADN simplemente alineando las lecturas entre ellas. Acá no hay ninguna referencia, es la muestra contra sí misma y lo que buscamos hacer es reconstruir esa molécula original. El ensamblado siempre es más costoso computacionalmente y más costoso a la hora de secuenciar porque requerimos más lecturas. Después, si nos da tiempo, hablamos un poco de qué implica ensamblar, y es como una clase en sí misma, porque al no tener una referencia estamos un poco a ciegas, ¿no? Queremos reconstruir esa molécula, pero no sabemos cómo es. Entonces, eso implica muchas cosas. Pero el alinear contra la referencia, así como nos facilita el trabajo porque ya hay una molécula reconstruida, nos sesga, ¿no? A, bueno, mi muestra qué tan distinta es a esa referencia, ¿no? Entonces, bueno, eso también tenerlo en cuenta. Eh, ¿Qué puedo usar yo como referencia? Bueno, ahí va a depender de qué nos estamos preguntando. Por ejemplo, si estamos trabajando con humanos, está el genoma de referencia de humano, eh, y es fácil, digamos, o el de Arabidopsis, los organismos modelos siempre lo tienen más fácil al usar genoma de referencia, pero a veces hay gente que trabaja con organismos que no tienen genoma de referencia. Y entonces a veces o no nos da la plata para hacer una secuenciación con ensamblado, ¿no? Porque es más costoso,
Lo que se puede hacer también es alinear contra un genoma de un organismo similar, ¿no? Al final la definición de especie empieza como a divagar en un punto y bueno, por ahí uso un organismo del mismo género, pero no es la misma especie. Intento de con eso sacar información, ¿no? Los genes, muchos genes van a ser medio similares. Una pregunta. ¿Sí? Cuando decís que es más costoso, ¿a qué te referís? O sea, ¿a qué nivel de secuenciación tengo que estar mínimo para hacer uno de nuevo? Porque yo estoy en esa etapa, Ajá, justamente no tengo tema de referencia, entonces estoy en eso, en hacer un ensamblado. Por eso estaba algo de Galaxy, había visto y todo eso, claro. pero bueno, soy principiante. ¿Con Bueno, qué después estás trabajando podemos... vos? ¿Con qué modelo? ¿Con qué organismo? Sí. Trabajo con levaduras aisladas, es Rhodotórula, Ujú. y tenemos unas dudas para confirmar entonces si, porque tiene un comportamiento diferente a las cepas de referencia, entonces fuimos por el genoma y análisis de proteómica, pero bueno, como recién nos estamos introduciendo en eso, me venía de 10 el tema. Claro. Bueno, después podemos armar una clase específicamente de ensamblado que está bueno y aparte con las nuevas tecnologías de secuenciación, el ensamblado cada vez toma más fuerza, porque antes, cuando era solo Illumina, ensamblar era muy costoso porque requería mucha profundidad y incluso se generaban megaproyectos donde, por ejemplo, el de trigo se separó por citometría los cromosomas del trigo y se dio a distintos grupos de distintos países cada uno un cromosoma y se encargaban de ensamblar solo ese cromosoma. Por ejemplo, acá en INTA, esto lo sé porque acá en INTA el grupo tuvo que ensamblar uno de los cromosomas, creo que el 6 o el 7, una cosa así. Entonces eran como un megaproyectos que valean un montón de plata. Hoy con la secuenciación de long reads, eso se abarató un montón. Yo ensamblé el genoma del hongo con el que trabajo en mi doctorado, así que después, si querés, lo hablamos. En general, mapear uno con un que se llama un 5 por, un 10 por, ahora vamos a ver bien qué es eso, que es secuenciar de 5 a 10 veces el tamaño del genoma, uno puede hacer, trabajar en este nivel, digamos, incluso menos. Pero para ensamblados, ahí ya depende de la complejidad del genoma del organismo, cuántas regiones repetitivas tiene, el porcentaje de SG, empiezan a jugar la ploidía, empiezan a jugar un montón de variables más que complejizan la reconstrucción de esta molécula, porque piensen que si tenemos un organismo poliploide, no, estamos reconstruyendo una molécula que en realidad son, qué sé yo, cuatro, ¿no? Si es tetraploide. Entonces, eso complejiza un montón las cosas. Y entonces acá ya depende de eso, del nivel de complejidad. El hongo con el que yo trabajé lo secuenciamos 90 por, tuvimos que secuenciar 90 veces, por así decirlo, la cantidad de nucleótidos que tenía ¿Con Verticil qué lo secuenciaron? con PacBio Hi-Fi, Ah, lo cual al hacer Hi-Fi también disminuyó un montón la profundidad que necesitábamos y aún así fue 90 veces para reconstruirlo casi completo, estuvo re bien, pero bueno, eso. claro, yo Implica para mucho. ponerte el otro extremo, con una bacteria hace poco, con 14 por lo armamos. Sí, es verdad. Y nada, también con long reads. Pero bueno, sí, la bacteria es uno solo y circular y tiene sus ventajas. El hongo tiene El otras hongo lo que cosas. tiene es muchas regiones repetitivas, entonces eso también Sí. complejiza mucho. Bien, entonces, para poder hacer, entonces, esta clase la vamos a dedicar acá, ¿no? Alineamiento o mapeo. Para hacer un alineamiento, vamos a utilizar lo mismo que vimos en las clases anteriores. Tenemos una referencia y un read, una lectura. Y lo que vamos a hacer es un alineamiento local. Como habíamos visto, se va a armar la matriz. Si se acuerdan, y esto es importante, lo que vimos en Blast que contaba Gaby, que es un problema este algoritmo de alineamiento aproximado que, si se acuerdan, escalaba por el tamaño de la secuencia de referencia y escalaba por el tamaño de la secuencia a alinear, digamos, ¿no? Entonces esto se aumentaba un montón, cuanto más grande es el genoma, más grande era esto. Y entonces los de BLAST lo que hacían era indexar esa base de datos, esa referencia, ¿no? La ordenaban de una manera lógica para hacer esto de ir dividiendo de a mitades, ¿no? Las lecturas posibles. Bueno, esa lógica la vamos a aplicar acá también. Cuando queremos alinear, bueno, acá está la explicación, ¿no? De match, mismatch y gap, ¿no? Entonces esto, un poco lo que habíamos visto, ¿no? Que acá alinea, acá no alinea, acá hay un gap, o sea que este se separa y acá hay otro mismatch, ¿no? Y este sería como un alineamiento que uno esperaría, ¿no?
Pero cuando alineamos contra un genoma, a veces nos encontramos con cosas como esto que está acá. Que una misma lectura, si pertenece a, por ejemplo, un dominio conservado o una región repetitiva, ¿no? Hay distintas cosas que hagan que una lectura, por ejemplo, de las primeras secuenciaciones de Illumina eran de 50 a 75 pares de bases, es muy probable que por ahí 75 pares de bases se repitan en distintos lugares. Entonces, de repente nos encontramos con esto, ¿no? Como en distintos lugares que por ahí no son idénticos también, ¿no? Puede ser que estos mismatch acá se den en esta región y en otra región haya mismatches acá, ¿no? Porque al final es otra proteína, otro gen, digamos, que tiene otra estructura, pero justo esta lectura se parece. Entonces, cuando alineamos contra un genoma de referencia, nos encontramos con esto, ¿no? Que vamos a tener muchos reads que los queremos alinear todos contra la referencia. Entonces hay que repetir esto muchas veces y ocurre para cada lectura, es un mundo. Algunas simplemente alinean en un solo lugar del genoma y bien, pero de repente tenemos lecturas que alinean en múltiples lugares y hay que decidir cuál es el lugar correcto, ¿no? Si es que hay. A veces simplemente agrupamos lecturas que multimapean y bueno, no hay manera de discernir en dónde es que realmente esa molécula estaba, ¿no? La que se secuenció. Entonces acá es como que dice, ¿no? ¿Qué hacer cuando tenemos reads multimapeados? Entonces elegir la mejor región si se puede. Eh, Mapear todas las regiones. Quedarse con una al azar o descartar el read. Bueno, son las cosas, ¿no? O sea, o anotamos todas las regiones en las que este read mapea porque esa información nos interesa, o elegimos una al azar. Eso no me parece una buena opción, pero bueno, hay programas que pueden llegar a hacerlo. Y descartar la lectura, o sea, separarla y decir, bueno, esta es una lectura que multimapea. ¿Y cuál es la mejor región? Bueno, ahí es donde vamos a lo que hemos visto en la clase de Gaby de Blast, ¿no? De el score, ¿no? O ese valor E de cuál es la región más probable a la que esa lectura o esa secuencia mapea, ¿no? Machea. Entonces, bueno, esto lo voy a saltear un poco porque, digamos, ya lo vimos nosotros, ¿no? Cómo es el algoritmo de alineamiento y la matriz. Este diapo tenía en algún lado un link, no, acá no era, que para jugar con un programita de alineamiento, pero bueno, ya estuvimos viendo. Acá un poco por ahí sí, lo que hace, que por ahí es interesante, nosotros habíamos visto el algoritmo de alineamiento, ¿no? En el que los match y los mismatches tenían cierto valor, ¿se acuerdan? La matriz tenía unos valores de score y entonces eso lo podemos llegar a complejizar más, ¿no? Y poner un determinado valor de score según cómo es ese mismatch. O sea, no es lo mismo que haya una A en donde tenía que haber una A y que valga 10, a que haya una A cuando tenía que haber una C y entonces lo castigamos con -5, pero si hay una A donde había una G, que no valga nada, ¿no? Entonces podemos darle como cierto tuneo a esta matriz de pagos, de costes, ¿no? Para hacer que el alineamiento sea más biológicamente compatible, ¿no? Porque al final no todas las mutaciones son igual de probables, ¿no? Entonces, los algoritmos de alineamiento incluyen esto también, ¿no? No es simplemente match o mismatch, sino que podemos agregarlo. Creo que lo habíamos visto un poco en el de proteínas, ¿no? En el alineamiento de proteínas, que tenemos las matrices Blossom, ¿no? Donde es esa lógica, pero en aminoácidos, que como son 20, bueno, la matriz se crece un montón. Acá es esta chiquita, pero bueno, a tener en cuenta. Bien, look easy but. Entonces, tenemos una referencia, por ejemplo, que es esta que está acá, y esta es mi lectura. Entonces, cuando la queremos alinear, obtenemos este alineamiento, pero un poco lo que les decía, a veces puede ocurrir que también alinee de esta otra forma. Si se fijan acá, agrego un gap acá, dos gaps acá y dos mismatch acá. Se ve, ¿no? Pero en este otro, no agregó gaps a esta, sí agregó un gap acá y prefirió agregar 4 mismatches, ¿no? O esta otra, donde corrió el gap para otro lado, puso los mismatches en otros costados, ¿no? Como que simplemente corrió ese gap, prefirió que el gap en vez de estar en la C, esté en la A, ¿no? ¿Lo ven? O directamente no poner mismatches, o sea, en esta penalizó un montón los mismatches y entonces prefirió agregar gaps en vez de meter mismatches, ¿no? Y resulta que estas son salidas de distintos programas muy usados en bioinformática. O sea, BWA, por ejemplo, yo lo uso bastante, es un alineador, pero Saya, Novalink,
y Complete Genomics son otros programas de alineamiento, donde lo único que está variando es esa matriz, a qué le pegan más, ¿no? Como esta es la más clara que le pega un montón a los mismatches. Se busca hacer alineamientos que tengan cualquier cantidad de gaps, pero que no haya errores, o sea, no haya mismatch. Mientras que en estos, por ahí está jugando un poco ahí como con qué penaliza más y qué penaliza menos. Este de acá, por ejemplo, se permitió agregar un gap a la referencia, mientras que estos dos de acá no lo hicieron, ¿no? Entonces, ¿qué programa elegimos para alinear? A veces también es importante, ¿no? La elección de qué programa o qué herramienta es la que va a hacer el alineamiento. Bueno, acá está justo eso, ¿no? ¿Qué cosa hizo cada uno, ¿no? Entonces, para las mismas secuencias vemos que hay distintos resultados posibles. Entonces, nunca tenemos la respuesta correcta. Siempre va a ser el alineamiento en base al programa que usamos nosotros. Acá está. Entonces, acá hay un programita que se linkea, a ver si lo puedo mostrar. A ver, si esto se me murió. Ahí va. Que busca como jugar un poco con eso, ¿no? E intentar de alinear uno a mano las dos lecturas. Entonces podemos correr a ver dónde es que esto falla. Tiki tiki. Acá yo puedo agarrar esto así y alinear ahí. Y entonces acá me va mostrando la matriz de costes, cómo va variando. Entonces tengo que buscar cuál es el mejor alineamiento posible, ¿no? Bueno, nada, y hay distintos niveles de dificultad y qué sé yo. Nada, para que el que quiera jugar pueda. Bien. Ahora, otro punto a tener en cuenta no solo es el algoritmo de alineamiento, sino el hecho de la secuenciación en sí misma. Habíamos visto que Illumina había traído consigo el concepto este de lecturas Pairen. Lecturas que, eh, digamos, dos juegos de lecturas que están asociadas a la misma molécula. Es decir, cuando el secuenciador toma un fragmento de ADN y lo secuencia, va a secuenciar cierto segmento de ese fragmento de ADN y luego va a tomar el extremo opuesto de esa misma molécula y la va a secuenciar. Si estas dos lecturas son suficientemente grandes, por ahí secuenciamos todo el fragmento completo. Pero a medida que el fragmento de ADN sea más grande, estas lecturas se van a ir separando. Por ejemplo, en general este fragmento suele rondar entre los 500 pares de base. Va a depender igual de cómo se armó la library. De ahí por eso cómo se armó la library es una pregunta. Porque si esto mide 500 pares de base, esa es mi molécula de ADN. Yo no la conozco. Pero secuencio 100 pares de bases, Pairen, 100 y 100. Entonces yo conozco 100 acá y 100 acá. Yo leí 200 pares de bases de esa molécula que mide 500. Entonces hay 300 pares de bases que no conozco. Aunque no los conozca, yo sé que esta lectura y esta lectura tienen que tener una distancia de 300 pares de bases, ¿no? O sea, están alejados 300 pares de bases una de otra. Entonces, a la hora de mapear estos contra el genoma de referencia, voy a mapear cada uno independientemente. Voy a mapear este, voy a mapear este. Y por ahí esta lectura la tengo en muchos lugares del genoma, pero solo hay una que está a 100 pares de base de este otro. Entonces, como yo sé que provienen del mismo fragmento de ADN, eso me ayuda a resolver ahí ese problema, ¿no? Entonces, la secuenciación Pairen en general, o para lo que me sirve, es justamente conocer que esto y esto están cerca. Si además se solapan, porque yo secuencié en vez de 100 y 100, secuencio 300 y 300, sé que tengo que tener un solapamiento de casi 100 pares de bases, ¿no? Entonces eso ya es que tengo, digamos, un cierto contraste, ¿no? Pero puede ocurrir que simplemente las lecturas ni se toquen, pero conozco su distancia. Entonces mapear tiene que ver con esto que está acá, ¿no? Yo mapeo esta lectura, luego mapeo esta otra, y se van a ir, como se formaron un montón de fragmentos al azar, yo espero que haya muchos reads, muchas lecturas que estén a un nucleótido de distancia, idealmente, ¿no? Unos de otros. Y a su vez haya una cierta distancia entre los forwards y los reverse, ¿no? Porque así se formaron la library. ¿Y eso por qué me sirve? Bueno, acá está un poco, lo dije, me adelanté a la lectura, ¿no? Pero si tuviésemos una secuenciación single-end, ¿no? Donde solo leímos una vez la molécula en un extremo, y justo ese read, esa lectura me cae en una región repetitiva, yo no sé si ese read pertenece a esta región repetitiva o a esta otra. Pero si yo tengo una secuenciación Pairen y una de mis lecturas forward cae por fuera de las regiones repetitivas y la otra por dentro, yo puedo discernir
a cuál de las dos regiones repetitivas pertenecía esta lectura, ¿no? Entonces como que me da esa ventaja. También me sirve para encontrar deleciones o inserciones. Si yo sé que tiene que haber una distancia de 300 pares de bases, vamos a ir con el ejemplo, 300 pares de bases entre la lectura forward y la lectura reverse, y yo a la hora de mapearlas contra mi referencia están a, qué sé yo, 1000 pares de bases, eso es porque por ahí mi molécula la molécula a la que yo secuencié, mi muestra, tiene una deleción en esta región. O sea, no tiene esta región que está acá, porque mis lecturas no estaban a esa distancia, estaban a menos, ¿no? O al revés. Si mis dos lecturas, a la hora de mapearlas contra el genoma de referencia, están más cerca de lo que yo espero, es probable que mi muestra, si mi secuenciación fue buena, que mi muestra tenga una inserción en esta región, porque mapean más cerca de lo que deberían, por ende mi molécula original tiene algo acá que no está en la referencia, ¿no? ¿Se ve un poco? La secuenciación PyRend me da mucha información por el hecho de saber qué distancia hay entre forward y reverse. Bien. Entonces acá un poco esto lo van a ver en el TP. Bueno, vamos a ir conectando un poco. Pauso un segundo esto para que lo vean. Acá dejé el trabajo práctico, que dudo que me dé tiempo a que lo hagamos ahora todo, pero este trabajo práctico está bueno. Es un trabajo práctico que venía haciendo en la materia genómica aplicada de exactas. Está bastante lindo porque está todo bien explicadito. Van a ver que en gris tiene la parte que es código y después el texto, la explicación de todo ese código, entonces es como que está súper didáctico. Y lo que quería mostrarles en realidad es el otro archivo que cargué, que es un zip, este que está acá, que dice WGS bacterias. A ver acá, si esto no se muere. Bueno, es el otro, el que dice datos de secuenciación, que dentro de este zip van a encontrar tres archivos, bueno, una carpeta y tres archivos. Déjenme un segundo, ahí. Que se fijan, este que se llama CP, no sé qué, bla, bla. Esto es el genoma en formato FASTA. Es el genoma de una bacteria. Cuando lean el TP van a ver de qué es. Y luego están estos dos archivos que están en formato FASTQ. Ven que dice .fq. Uno dice R1 y otro dice R2. Eso es por forward y reverse. Un poco cuento esto porque justo acá en esta diapo lo menciona. Que los forward suelen llamarse 1 o R1 y los reverse 2 o R2, ¿no? Como una nomenclatura media universal. Entonces, ya si se fijan, forward y reverse vienen en archivos separados porque se secuencian en dos momentos distintos, ¿no? Primero se secuencian todos los forwards, luego todos los reverse. Y a veces puede pasar que vengan juntos en un mismo archivo y luego haya que separarlos, ¿no? Eso va a depender Bueno, ya no hace mucho que yo no veo secuencias que vengan forward y reverse juntas, pero bueno, puede ocurrir y uno después puede separarlas porque cada lectura en su header tiene un tag que le dice si es forward o reverse. Bien. Otra cosa a tener en cuenta, entonces, esto sí es importante, el número de lecturas forward, en general uno espera que coincida con el número de secuencias reverse, ¿no? Porque si yo tengo una molécula y la secuencia de un lado, espero que también esté la secuencia del otro. A veces puede ocurrir que haya lecturas que no coincidan porque falló el secuenciador o algo así. Eso es un problema porque los dos archivos, el R1 y el R2, la manera que tienen de decir quién es el compañero de quién es por el orden en el que aparece. Es decir, esto que está acá es el archivo FASTQ del forward y esto que está acá es el archivo FASTQ de nuestras lecturas reverse. Y resulta que esta lectura que está acá, si se fijan, es el header, los nucleótidos, el mass y la calidad. Esto es un read. Este read, su compañero es el read 1, el primer read del otro archivo. Y lo mismo con el segundo. El read 2, tiene... Ahí, no puedo seleccionarlo. Ahí va. El read 2 tiene de compañero al read 2 y así sucesivamente, ¿no? Es la única manera o es la manera en la que se anotan quién es compañero de quién. Entonces, esto es un problema cuando después hagamos el control de calidad, porque si ahora eliminamos la lectura 2 del forward porque es de mala calidad, por ejemplo, pero la del reverse está buena,
Esto ahora me va a desbalancear los archivos, porque ahora el par 3, tendría que ser compañero de este de acá, pero termina siendo el de acá, digamos, ¿no? Cambian las anotaciones. Entonces, cuando uno hace controles de calidad, filtra tanto al forward como al reverse para la misma lectura. Si va a eliminar esa lectura, tiene que eliminar las dos, porque si no, desbalancea los reads, ¿no? Em, Bien, y eso lo vamos a hacer. Hay un programa que vamos a usar en el TP que se llama Trimomatic, que se encarga de justamente hacer eso, que elimina los archivos que están las lecturas que están en mala calidad y también elimina las que están de buena calidad pero que su compañero se perdió, ¿no? Y nos va a dejar un archivo que es el de secuencias que están buenas pero que perdieron a su compañero, ¿no? Entonces, cuando hacemos control de calidad, nos solemos quedar con las lecturas buenas que tienen compañero, su archivo con lecturas que están buenas y que están con su compañero, y luego otros dos archivos de lecturas que quedaron sin compañero, digamos, ¿no? O sin lectura de calidad con compañero. Bien, y entonces acá, para elegir el alineador, entonces una vez hecho el control de calidad, elegimos esto, lo que mencionaba al principio, vamos a tener distintos programas para alinear donde va a depender de muchos factores qué alineador usar, ¿no? El alineador entonces es el programa que va justamente a determinar dónde ocurre cada lectura, ¿no? Entonces va a depender del tipo de experimento, si las muestras vienen de ADN, de ARN, si está hecho para hacer epigenética. ¿Qué secuenciador se usó? O sea, la tecnología, si es long read, si es short read, si es de Illumina, si es Nanopore, si es PacBio. ¿Cuánta poder computacional tenemos? Hay programas que por ahí son más pesados y más lentos, pero si tenemos un poder de computacional poderoso podemos usarlo porque alinea de forma más exacta, mientras que otros por ahí alinean de forma un poco más inexacta, pero más rápido, ¿no? Ahí vamos a jugar un poco con eso. Y bueno, y las características de los reads. Si mi alineador sirve para lecturas pair-end, para lecturas single-end, o esto, ¿no? Secuenciación larga o corta. Por ejemplo, acá hay un ejemplo que es típico. Si nosotros tenemos acá un transcripto, ¿no? Una muestra de RNA mensajero, como el RNA mensajero sufrió splicing, los exones están juntos. Pero si yo esto, en vez de alinearlo contra un transcriptoma de referencia, lo alineo contra un genoma, mi alineador tiene que tener en cuenta que mis lecturas, estos reads que están acá marcados en azul, que están juntos, justo en la intersección o en la unión entre el exón A y el exón B, ahora cuando lo alinee contra el genoma de referencia, tiene que tener en cuenta que hay intrones. Y entonces tiene que saltear o agregar gaps, va a agregar infinita cantidad de gaps hasta que llegue al exón del otro extremo, ¿no? Entonces sí, se ve acá, ¿no? Que tengo lecturas que alinean en el exón A y alinean bien, todo entero en el exón A. Pero tengo lecturas que van a alinear en el exón A y el otro extremo en el exón B, porque son justo estas que están acá. Entonces, no puedo usar un alineador pensado para secuencias genómicas, o sea, para ADN, si lo que yo tengo es una muestra que proviene de ARN mensajero, porque tengo que modificar la matriz de costes del alineador para que pueda meter gaps y que eso no le penalice. Por ahí le pongo que sea exigente a la hora de alinear contra los mismatches, pero no le puedo permitir que penalice por poner gaps, porque si de repente tiene que poner 10.000 gaps de intron, eso no le puede jugar en contra, porque entonces estas lecturas nunca van a encontrar contra que alinean en el genoma. Lo que en su momento se había hecho, antes porque ahora los alineadores de RNA funcionan bastante bien, pero en su momento se buscaba hacer un transcriptoma de referencia. En vez de alinear contra el genoma, alineaban contra todos los transcriptos, o sea, se pasaban los transcriptos ¿no? como un genoma de referencia de transcriptos y se alineaba contra eso. Entonces se buscaba alinear en esta situación para evitar esto. El tema es que, bueno, un transcriptoma de referencia, uno no conoce todos los transcriptos o variaciones posibles, ¿no? Los spacings alternativos no los conocemos todos, ni siquiera del ser humano todavía. Y entonces, esto en parte también tiene su sesgo, ¿no? Que por ahí, contra el genoma no, porque, bueno, es el genoma, digamos, ¿no? Bien.
Entonces, bueno, acá está esta cosa de conocer nuestros datos, ¿no? De dónde provienen, de qué tipo de datos, qué tipo de secuenciación. Toda esa información la tenemos que conocer para elegir todos estos programas, ¿no? Porque vamos a usar, desde que arrancó la secuenciación Illumina en el 2001, que hay alineadores cada vez más, ¿no? Que se van generando. Medio que perduran los mejores en algunas cosas, otros perduran por tradición, pero en general la decisión entre uno u otro tiene que ver más con cómo trabajamos, ¿no? O sea, de dónde proviene la muestra, qué secuenciación, bueno, me estoy repitiendo un montón, ¿no? Pero se entiende la idea. Cada uno de estos está pensado para un determinado problema y entonces tenemos que elegir la mejor herramienta para ese problema. No vamos a tener un mapeador universal porque cada uno responde a cosas distintas. Entonces, acá hay un par de los más clásicos, ¿no? GISAT, por ejemplo, está pensado para RNA. En realidad, GISAT-2 es... bueno, acá no está Bowtie, pero es una variante de un alineador que estaba pensado para ADN, que se le modificó la matriz de pagos para que sea para RN. BWA es uno también muy usado para ADN. Y después hay otros más, y cada uno tiene sus... usos, ¿no? Por ejemplo, acá hay uno que está pensado para lecturas largas, otros que son solo para lecturas cortas. Bueno, ahí hay que buscar cuál es el que más me interesa o que mejor mapee la library que yo preparé, ¿no? Las secuencias que hice. Bueno, formato de archivos, un poco lo habíamos hablado en la clase pasada. Tenemos que entonces todos estos alineadores, en general, universalmente, todos suelen generar un archivo SAM, que luego lo convertiremos en un archivo BAM, ¿no? Donde es una tabla donde vamos a tener en las filas cada una de nuestras lecturas. Entonces, si nosotros secuenciamos 1.000.000 de reads, esperamos tener 1.000.000 de filas, y cada una de esas va a indicar en dónde alinean, y si ese alineamiento es perfecto o hay variaciones, y anota qué variaciones, ¿no? Para cada lectura. Y el BAM es lo mismo, pero en binario, de una manera comprimida, para que no es humanamente legible, pero es más fácil de trabajar porque es más liviano. Bueno, acá está la explicación esa, ¿no? Entonces, que vamos a tener cada una de las lecturas de nuestro FASTQ en este archivo, indicando cómo mapeó acá, por ejemplo, que tiene 37 matches en esta posición de acá, ¿no? Luego, sobre este archivo es el que vamos a estar trabajando según después qué pregunta biológica tengamos, ¿no? Queremos ver cuántas lecturas caen sobre un determinado gen. Bueno, me voy a las posiciones en donde está ese gen y me fijo cuántas filas de este archivo están en ese rango, ¿no? O me interesa ver cuántos mismatches hay, cuántos gaps. Bueno, todas esas cosas están en este archivo. Y luego por último, qué sé yo. Luego una cosa que uno puede hacer es utilizar un Genome Browser, como este que está acá, este GIF que está acá que muestra, que es un programa que lo que va a hacer es justamente visualizar este archivo de alineamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver acá cómo cada una de estas líneas son reads y nos marcan una T y una C como mutaciones que tiene nuestra muestra. ¿Y yo cómo sé que son mutaciones y no son errores de secuenciación? Bueno, porque todas las lecturas que mapean coinciden en ese error, digamos, en ese mismatch, podríamos decir, ¿no? Ahí ven en líneas negras y azules y rojas, digo, que va marcando distintas diferencias entre el genoma de referencia y en nuestra muestra. Ahora, en el TP se usa este programa para ver eso, justamente. Entonces, hay algunos que son online, por ejemplo el JBrowse, que creo que se conecta con la base de datos, con una base de datos para visualizar en genoma humano principalmente. A ver si está el otro. Yo uso mucho este, IGB, pero bueno, como ven hay muchos, cada uno tiene sus pros y sus contras, algunos son más lindos. Por ejemplo, el que yo uso, que es IGB, visualmente es horrible, pero me resulta muy práctico porque integra mucha información, entonces termina siendo bastante útil, pero no es algo que muestro en un paper porque es horrible, pobrecito. Bien. Entonces, bueno, puntos clave, el mapeo no es trivial, hay muchas preguntas que tenemos que hacernos y responder antes de hacer el mapeo. Hay muchas herramientas, entonces elegir la mejor va a depender de nuestros datos. Elegir un mapeador puede afectar los resultados downstream, ¿no? O sea, cómo mapeamos y cómo hicimos el control de calidad luego va a afectar a nuestros resultados posteriores, ¿no? Según qué queramos hacer. Es clave conocer nuestros datos y bueno, y un Genome Browser puede ayudarnos a ver cómo fue ese alineamiento. Bien, es una clase así como una teoriquita de esta es la lógica que tenemos que usar a la hora de hacer todos estos pasos, ¿no?
Y entonces, como quiero volver a la diapo, acá, que dijimos entonces que esto es toda la lógica o toda la pipeline upstream, ¿no? Que es medio universal de casi cualquier secuenciación que tenga que ver con alinear contra un genoma de referencia. Entonces, antes de irnos al TP, vamos a hablar de este punto del control de calidad, porque también es un punto que es común en cualquier cosa. Casi todos los que están acá que quieran hacer secuenciación, sobre estos puntos van a tener cada uno que pensar sobre sus datos, cómo hacerlo, ¿no? Y entonces, el control de calidad, vamos a la siguiente diapo, que también está puesta ahí en la plataforma. ¿A qué le llamamos control de calidad o a qué nos vamos a referir? Bueno, vamos a ir directo acá. Entonces, según de dónde saquemos los datos, acá está un poco armado de dónde sale cada una de las libraries, ¿no? Si secuenciamos directamente el ADN, entonces llamamos DNA-seq. Si secuenciamos el RNA, entonces RNA-seq. Si secuenciamos el ADN que está unido a las histonas, entonces es ChIP-seq o Hi-C, dependiendo de dónde viene uno u otro. Si queremos ver las regiones ventiladas, se llama bisulfito. Estas son todas distintas técnicas que nos van a terminar dando datos NGS, ¿no? Entonces, cada uno tiene su procesamiento. Como vimos, el alineador va a impactar en eso, y también la control de calidad. Entonces, bueno, acá hay una secuencia que rápidamente podemos identificar que es FASTA, no solo por el título, sino porque todas las secuencias FASTA arrancan el header con el símbolo mayor. Entonces, si tiene símbolo mayor, rápido ya decimos FASTA. Y lo que va a tener es una serie de símbolos que pueden ser nucleótidos o aminoácidos. El FASTA da igual para ambos. Y luego otra secuencia, y así, ¿no? Va a tener indefinida cantidad de secuencias según lo que tengamos. Mientras que un FASTQ, como habíamos visto, entonces es el header, los nucleótidos, un más y el control de calidad. Hasta ahora FASTA de aminoácidos creo que no hay, porque no hay secuenciación NGS o masiva de proteínas. Bien, y habíamos visto esto de que la calidad, para reducirla lo más posible, se reducía el valor de calidad de cada nucleótido a un solo símbolo que tenía que ver con el código ASCII, que tenía que ver con la probabilidad, ¿no? de tener un error. Entonces, según en qué símbolo teníamos, podíamos tener un valor de Phred, y entonces ese valor de Phred nos indicaba qué probabilidad de error, uno en cuanto ese nucleótido era erróneo, ¿no? Y entonces que buscábamos tener valores de Phred bien, bien bajos, ¿no? Porque piensen que un error de 1 en 1.000.000, si yo secuencio 200 millones o 300 millones de nucleótidos, voy a tener 300 errores por azar, ¿no? Entonces, bueno, tener en cuenta que 1 en 10, que uno dijera 90% está re bien, bueno, no, porque vamos a secuenciar mucho, entonces esto se multiplica demasiado. Bien, nada, acá habla un poco de cómo se transforman estos valores de Phred, ¿no? El que se usa ahora es este de que es -10 al logaritmo de la probabilidad de error, pero Solexa, que era un secuenciador que estaba antes, creo que este es el que se usó para el genoma humano, ¿no? Ese es de esa época con el 454 también. Ah, mira, claro, bueno, usa otro valor de Phred que llega hasta este valor, mientras que este medio que puede llegar infinito, corta ahí. Sí, después en Nanopore también usa otro, son Quality Claro. Score, no sé, Score. Sí, acá está un poco Otro- eso. Entonces, acá está el código ASCII, ¿no? Cada uno de los símbolos. Fíjense que va hasta el 126. Y según el secuenciador o el valor de Phred, utiliza distintos símbolos. Entonces, el Sanger arranca el 0 en la exclamación, pero si fijan un Illumina de 1.5, arranca acá en la B larga, ¿no? Entonces cada uno tiene un rango distinto de codificación y hay que tener cuidado con qué codificación tienen nuestros archivos FASTQ, porque, por ejemplo, el de PacBio agarra todo el rango, si no me equivoco, ¿ven? Va desde este punto hasta este punto, mientras que los de Illumina se encuentran en este segmento. Entonces hay que tener cuidado porque podemos malinterpretar el valor de Phred. Por ejemplo, este creo que es el más extremo, ¿no? Que si tenemos secuenciación de Sanger y hay una I mayúscula, vale 40, pero para Illumina vale 9, ¿no? Entonces, bueno, tener en cuenta cómo se codifican esos errores. Y por ejemplo, acá se llama Fred, en Nanopore se llama Quality Score y por ejemplo un 8 de Nanopore
equivale a un 30 de Illumina más o menos, Claro, en cuanto a cantidad de errores por base. bien, Son eso, dos cosas que por tener en eso es, cuenta es cuando clave. uno, por eso hay herramientas específicas para cada tecnología, porque tienen en cuenta estos detalles. Un 8 de Illumina es una porquería, ni lo lees. Mientras que un 10 de De Nano, por ejemplo, Nanopore. bueno. Está re bueno. Claro. Bueno, acá habla un poco de la diferencia, ya lo vimos en la clase de tecnología de secuenciación, de Hi-Fi contra CLR. ¿Se acuerdan que el Hi-Fi lo que hacía era circularizar la librería, digamos, esta molécula, y entonces se va a leer como 300 veces más o menos, y luego obtiene una secuencia consenso de estas 300 lecturas, ¿no? Y esto es un read, y esto ocurre 1 millón de veces, ¿no? Por ejemplo, o 10 millones de veces. Este es como el equipo, digamos, más potente que tiene PacBio. Hay uno que salió antes, que es el CLR, que simplemente cada molécula es una lectura, ¿no? O sea, es más simple. Pero tiene más error, fíjense, el 90% de precisión contra 99%, ¿no? No sé por qué ponen eso ahí, creo que estaban vendiendo un poco PacBio en este diapos. Pero bueno, un programa que vamos a ver ahora, que es medio bastante universal, aunque hay algunos otros, este creo que se usa en general, todo el mundo lo usa, que se llama FastQC. Es un programa que justamente nos va a dar gráficas o métricas de cómo fue la secuenciación. En el TP que está en la guía esa se usa para ver ahí las lecturas. Y suele tener esta salida donde es un programa súper simple, le damos un FASTQ y nos devuelve un archivo HTML con estos grafiquitos y tablitas. Se fijan, arranca con estadísticas básicas, donde nos va a dar el nombre del archivo del cual proviene esta información. Después, bueno, tipo de archivo, la codificación. Fíjense en que este programa tiene la particularidad de que se suele dar cuenta solo por el rango de símbolos que ve a qué tipo de codificación se refiere. Hay que prestarle atención porque si le erra va a estar mal, entonces hay que mirar que haya codificado bien, pero suele hacerlo automático. Entonces en este caso se dio cuenta que es una secuenciación, una codificación de Fred. Esto con encoding nos referimos justamente al Fred, ¿no? Como los símbolos de calidad, a qué calidad corresponde, ¿no? Y se da cuenta que es Sanger o Illumina 1.9. ¿Cuántas lecturas hay? Entonces fíjense que este archivo, por ejemplo, tiene 1000 lecturas, 1000 reads, ¿no? No hay ninguna que está anotada como de mala calidad. El largo de las secuencias, de las 1000 secuencias, son de 100 pares de bases, ¿no? Entonces tenemos 1000 reads de 100 pares de bases y el porcentaje de SG promedio de todas estas lecturas, ¿no? De estas 1000 lecturas de 100 pares de bases, 1000 por 100 son 100.000 100.000 nucleótidos. El porcentaje de esos 100.000 nucleótidos es de 50%. Luego tenemos la segunda salida que nos da este programa, es este gráfico que es bien clásico de este programa, de FastQC. Es un gráfico de barras. Oh, está cortado, a ver si tenemos en la siguiente diapo. Ahí está. Es un gráfico de barras, de cajas, eh, donde está representado en el eje Y, perdón, en el eje X, las posiciones de las pares de bases, ¿no? Entonces acá tenemos la posición 1, la posición 2, la posición 3, 4, bla, 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 todas las posiciones en pares de bases de nuestros reads, de todos nuestros reads. Es decir, en esta columna vamos a tener la calidad de todas nuestras nucleótidos 1 de todos nuestros reads. Fíjense en que en el eje Y, bueno, no está representado. Acá lo que está mostrándonos es justamente el valor de Fred de, por ejemplo, todos los nucleótidos 1 de todas nuestras lecturas. Entonces, en este caso, todas nuestras lecturas tienen una calidad de 40. No se ve porque está justo en 40 todo. Y a medida que la lectura se va extendiendo a lo largo, algunas lecturas empiezan a acumular error, ¿no? Que tiene que ver con el error de la polimerasa. Entonces, esto es típico que la lectura vaya decayendo a medida que avanza en largo, va decayendo en calidad. Fíjense en que la anterior, por ejemplo, era un poco más extraña, ¿no? Que acá arranca con menos calidad y luego empieza a decaer. Pero si se fijan, son cajas, gráfico de cajas, donde nos marca, ¿no? En la media, no, la mediana en rojo, la media en azul, las cajas son los cuartiles, ¿no? Y luego los extremos, que son los bigotes. Entonces, esto nos indica de nuestras 1000 lecturas, ¿no? Que son 1000, para la posición, bueno, no tengo el valor acá de posición, pero para una posición determinada,
tengo esta distribución de valores, ¿no? De calidad. Entonces, luego el programita simpáticamente nos pinta en verde, amarillo y rojo una idea de, bueno, cuáles están buenos y cuáles empiezan a ser bastante feos. Fíjense que acá hay algunas lecturas que en los últimos nucleótidos ya empiezan a caer en un valor de Fred muy bajo, y recuerden que el valor de Fred, cuanto más bajo es, más probabilidad de error. Entonces, estos de acá tienen mucha probabilidad de error de que ese nucleótido no sea el correcto, ¿no? Mientras que acá, por ejemplo, tenemos bastante seguridad de que estos nucleótidos están correctamente secuenciados, ¿no? Al final nos habla de eso, ¿no? De qué probabilidad hay de que ese nucleótido esté mal. Podemos tener cosas así horribles como esta. Se fijan que la calidad está ahí rozando lo rosa, ¿no? Creo que un Fred en este caso está marcando de 28. No me acuerdo de cuánto era Pufo, ¿te acordás? Hay que tener muy fuerte. ¿Cuánto era el corte de la línea? Claro, pues un Fred de 20 era un error en cuánto. Ahora que lo buscamos Ah, también. el de 30 es un error Acá, en 100 o en 1000. en 1000, claro. Un Fred 1000. de 30 es Entonces de es uno en 1000 y 1000. un Fred de 20 es uno en Es uno en 100, 100. ¿no? Es que Entonces está fíjense en descalzo. que acá tenemos que en este punto y algunas lecturas empiezan a tener cada vez más lecturas con un error 1 en 100, ¿no? Entonces cada 100 lecturas hay un nucleótido malo y empezamos a ver que ya en los últimos, el nucleótido 75 de todas nuestras lecturas, ya hay bastante probabilidad, hay muchos reads que tienen mucha probabilidad de estar erróneos, ¿no? Entonces hay que hacer algo con esto porque después, si esto lo queremos alinear contra el genoma, como va a haber nucleótidos malos, va a empeorar mi alineamiento. Y eso va a hacer, por un lado, que el RIT no alinee o que alinee en una región que no es la correcta, ¿no? Entonces, ambas cosas son un problema. Luego podemos tener cosas como esto. Piensen que este es justo en el caso de Nanopore, que, bueno, tiene las primeras lecturas de Nanopore tenían este problema, ¿no? De que tienen mucho error. Fíjense en cómo acá el número de posiciones, ¿no? O sea, son lecturas que empiezan a saltar los 6000, 11000, qué sé yo, y acá ya llegamos a los 100.200, ¿no? Entonces, frente a lo otro que eran 36 nucleótidos, acá ya estamos secuenciando 100.000 nucleótidos a lo largo. Está bueno, es un segmento bastante grande, pero claro, hay mucha probabilidad de error, ¿no? Entonces, bueno, cositas a tener en cuenta. Esta es una secuenciación de PacBio Hi-Fi, fíjense que estaba bien arriba, ¿no? Y también son largos. ¿Cómo? También son largos, digo. Sí, también son largos. Un poco más cortos. Esto, bueno, llega hasta 50.000, pero está bien. Pero para ensamblar un genoma de nuevo, a mí dame unos nanopore con calidad baja, pero bien largos y puedo armar la Claro, vuelta. bueno, ahí está el costo-beneficio, ¿no? Aumenta el error, pero tengo mayor continuidad en mi molécula, ¿no? Acá un detalle que está bueno porque yo no lo sabía porque nunca trabajé con este secuenciador, pero el equipo Sequel 2 o este CLR de PacBio, que es el que leía de a una molécula a la vez, como lee una sola molécula, no tiene una manera de contrastar su probabilidad de error, entonces no existe probabilidad de error. Los FastCooks que larga este secuenciador tienen todos calidad cero, porque es como, es lo que leí y punto, no tengo idea si eso Arreglate. está mal. Claro. Entonces, si a alguno le llega algún tipo de secuencias de este tipo, no se asuste cuando vean este archivo porque no lo codifica la calidad. Hay que hacer otro trabajo ahí. Bien. Luego, otra salida que suele tirar este programa, tira este programa que está bastante útil, es este gráfico de acá que tiene que ver con la distribución de calidades, ¿no? Como qué calidad promedio tienen mis lecturas. Entonces, según qué calidad tienen a lo largo del coso, entonces, del read, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, no, está bien, promedio. La mayoría de mis lecturas tienen una calidad promedio, o sea, si promediamos la calidad a lo largo de todo el read, casi todas mis lecturas, ¿no? Que yo 60.000 lecturas, bueno, en este caso, la mayoría de mis lecturas tiene una calidad promedio de 31, ¿no? Hay algunas que están mejorcitas, otras que están peorcitas, acá hay un pico que están peor, pero como un poquito más, y luego acá hay unas que están súper horribles, ¿no? Esto es calidad promedio y cuántas lecturas hay por calidad promedio. Entonces también me da una idea de qué tan malas están. Esto es más que nada para secuenciación Illumina. Este gráfico es un heatmap, ¿no? Que
busca representar, fíjense en que acá sigue siendo posición en reads, la misma lógica, ¿no? Nucleótidos 1, nucleótidos 2, nucleótidos 3, y acá lo que se grafica en el X es la posición en la flow cell. La secuenciación Illumina, ¿se acuerdan que era una flow cell donde íbamos a tener puntitos y esos puntitos van cambiando de color según los nucleótidos en la secuenciación? Si mi flow cell está dañada o se generó una burbuja o pasó algo durante la secuenciación, que físicamente ocurrió algo en un punto específico, este gráfico es el que me lo canta, o es el gráfico que de alguna manera me da esa información de que ocurrió algo local en un cierto punto, porque yo de repente veo un grupo de lecturas que tienen muy mala calidad. Entonces, este heatmap en colores lo que me muestra es la calidad promedio, bueno, la calidad, sí, la calidad de las lecturas en estas posiciones, ¿no? Entonces, es un gráfico que podemos ver como en el tiempo, ¿no? En el eje Y tenemos la posición en la flow cell. Cuanto más grande es la flow cell, acá vamos a tener más columnas, a veces es una tira súper larga. Y entonces, para todos los nucleótidos 1 de la secuenciación de todas las flow cells, la calidad fue buena, pero fíjense que en este punto, en estos nucleótidos de acá, ocurrió algo que la calidad es malísima, porque azul es bueno y rojo es malo, ¿no? Y entonces los verdes y agua marina, o no sé qué color es este, son los intermedios entre azul y rojo. Acá ocurrió algo que la calidad es malísima, luego se recuperó, o sea, de alguna manera esto que estaba acá, que perjudicó la secuenciación, después se fue, entonces esto nos da a sospechar que hubo una burbuja que modificó ahí los haces de luz y entonces la cámara detectó cualquier cosa, luego esa burbuja se fue y se siguió leyendo correctamente. Y entonces esto está bueno porque después a la hora de hacer el control de calidad podemos tener esto en cuenta y simplemente, qué sé yo, filtrar esas reads que estuvieron en esa posición mala, pero el resto de lecturas están buenas, ¿no? Porque cuando uno ve estos gráficos, acá lo que uno está viendo es lo promedio, entonces de repente tengo que un montón de lecturas se me fueron al piso, digo, esto salió re mal, pero por ahí es local, es algo que ocurrió acá, lo quito y el resto de lecturas están bien, ¿no? Y se me mejora un montón el archivo. Luego nos da una salida de porcentaje de SG. Entonces, este es un gráfico donde nos muestran acá porcentaje de timina, adenina, adenina y guanina de cada posición en promedio de todas las lecturas, ¿no? Entonces, al principio la cosa suele ser medio fiesta y luego esto se termina acomodando. En general, si estamos secuenciando genoma, esperamos que esto se acomode en el porcentaje de SG del organismo que estamos secuenciando. Ahora, si estamos secuenciando transcriptoma o metagenómica o otro tipo de library, esto puede que nunca se acomode porque no estamos secuenciando justamente el genoma, entonces no esperamos que tenga una lógica de ese tipo. Entonces, según qué estamos secuenciando, este gráfico va a variar un montón. Lo mismo que este otro. Este es un gráfico de porcentaje de SG promedio de nuestras lecturas. Entonces hay un porcentaje de SG promedio que siempre esperamos que sea el pico el pico corresponde al porcentaje SG del organismo al que estamos trabajando, pero como los reads van mapeando en distintos lugares del genoma, habrá lugares del genoma que tengan menos porcentaje de GC y luego regiones que estén más enriquecidas en porcentaje de GC, y entonces sigue esta distribución, ¿no? Acá tenemos, en azul es una distribución, una campana teórica con pico en el pico de nuestra muestra, y en rojito está la secuenciada, ¿no? Este gráfico suele estar útil cuando se nos contaminó una muestra, solemos tener doble pico, como que tenemos en rojo así, y de repente acá aparece un segundo pico en otro lado, entonces eso nos está diciendo que algo raro pasa con nuestra secuenciación, ¿no? Que esperábamos que teóricamente sea así, y de repente tenemos dos picos o una meseta, cosas raras, nos canta un poco qué tan limpio está. Pero de vuelta, esa lógica solo tiene sentido si estamos secuenciando genómico. Si estamos secuenciando RNA, no necesariamente tiene que tener esta estructura, ¿no? Disculpa, ¿esa teórica de dónde deriva? O sea, Esta distribución teórica no, simplemente lo que hacen es tomar el valor de mayor frecuencia, digamos, toman lo observado, toman el valor más frecuente y de ahí arman una campana de Gauss. El valor de la distribución, no sé bien de dónde la sacan, el desvío para la campana, porque simplemente ay, toman... es que no me quedó la idea de eso de la posibilidad de contaminación, por qué se vería y de dónde sale esa teórica, en base a qué genoma está secuenciando y comparan con los teóricos que hay,
¿O no No, entendí? no, porque el archivo el programa no utiliza ninguna base de nada en ese sentido, sino que, eh, digamos, es teórica en cuanto a que si nuestro valor de mayor frecuencia de porcentaje de SG está en este punto, ellos lo único que hacen es abrir una campana de ese lado. Creo que lo único que toman, es que no sé bien eso, cómo toman el desvío para hacer esta campana porque es constante, digamos. O sea, independientemente de que yo use secuencia un humano, un hongo, una bacteria, a todo, la campana teórica esta que generan ellos, este programa, digamos, es siempre la misma. Como que lo único que hacen Ah, es bien, mover la campana, digamos, nada más. bien, Em, gracias. claro. Sí, da mucho a confusión a veces eso porque uno dice, para esta distribución teórica, ¿en base a qué? Pero más que nada es como para seguirlo, te dan como un patrón de cómo uno esperaría que sea como una campana, pero no, no usan más información que el valor más frecuente de muestreal, digamos. Así que sí, no la tomen muy en cuenta. Pero simplemente lo importante de acá es, si estamos en datos genómicos, esperamos una campana, si no es dato genómico, esperamos otras cosas. Luego otro gráfico que nos da es el porcentaje de Ns, cuántos nucleótidos el secuenciador no supo que eran y le mandó una N, ¿no? Entonces, si tenemos una cosa así, estamos súper horribles, desde el nucleótido 24, todos nuestros reads tienen Ns, esto, si tenemos algo así, el secuenciador falló y hay que ir y quejarse con el servicio de secuenciación que nos dieron esto que está re feo. En general uno acá espera no tener Ns, directamente que esta línea recta, esta línea roja esté planchada en el cero, porque esperamos que el secuenciador secuencie, ¿no? Entonces, si hay Ns, dependiendo del problema, dependiendo cuántas Ns tengamos o cómo son esas N, podemos simplemente filtrarlas y punto, o cortar la lectura hasta donde ocurre la N y listo. Hay programas que no aceptan Ns, entonces, dependiendo de lo que hagamos después, esas Ns pueden interferir en lo que queramos hacer. Y hay otros programas que no, entonces si no interfiere, por ahí las podemos dejar, pero si interfieren hay que hacer algo, ¿no? Entonces esa también es una pregunta a tener en cuenta a la hora de tener Ns, ¿no? Si vale la Tengo pena una filtrar. pregunta, Sí, ya que estás hablando, digamos, de todas. filtrar las N y demás, la pregunta de las diapositivas anteriores, cuando tenés las secuencias de mala calidad, cuando estás viendo la calidad, ¿qué haces? ¿Las cortás? ¿Las sacás? Bueno, ahora lo O, vamos a ver, pero sí, podemos hacer dos cosas. En el peor de los casos, que toda la lectura esté horrible, se filtra, directamente la quito y también me tomo el trabajo de quitar a su compañera si está bien. Pero antes de llegar a ese punto extremo de decir quito la lectura, lo que puedo hacer es cortarla. Como nosotros sabemos que la secuenciación siempre arranca en buena calidad y después empieza a decaer, puedo ir a ese punto en donde decae y cortar de acá para adelante y quedarme con todo el extremo que está bueno, ¿no? Entonces, pierdo largo, pero mantengo una probabilidad de error baja, ¿no? Y eso un gracias. poco lo voy a ver en este tipo de gráfico, que es el del largo de distribución. Fíjense en que acá tenemos cuánto es el largo de mis lecturas y cuántas lecturas tienen ese largo, ¿no? Entonces, este es un gráfico que diríamos ideal, en el que tenemos este triangulito en el que todas nuestras lecturas miden, en este caso, 75 pares de base. El mundo no siempre es feliz y esto a veces empieza a tener como una cola de cae. A ver si tenemos acá Bueno, fíjense, este por ejemplo es ese mismo gráfico, pero para secuencias de PacBio Nanopore, donde vamos a tener un largo que es el largo mayoritario, digamos, de todas nuestras lecturas. En este caso, todas nuestras lecturas miden cerca de entre 18.000 y 12.000 pares de base, ¿no? Ahí, como en este punto. Y luego tenemos lecturas más cortas y luego lecturas más largas. Algunas incluso bastante largas, pero poco frecuentes. El largo de las lecturas también puede impactar luego en qué programa querramos correr o hacer, porque, uy, la cagué. No, ahí está. Porque hay programas que asumen y exigen que todas las lecturas tengan el mismo largo. Entonces es un problema, porque acá tenemos que tomar la decisión de si filtramos estos que son chiquitos, cortamos todas las lecturas a un determinado largo, filtramos las que son grandes, ¿no? Como que bueno, dependiendo qué querramos hacer, esto nos va a cantar si los dejamos a largos distintos, porque total los programas que vamos a usar no tienen problema, o es un problema, hay que hacer algo. Luego está este gráfico que, de vuelta al FastQC, como siempre estuvo pensado para genómico, muchos gráficos tienen sentido solo para secuenciación genómica. Este es un gráfico que busca, o lo que hace es decirnos cuántas lecturas, cuántos reads son exactamente duplicados. Tengo dos lecturas que son exactamente la misma lectura, ¿no? Entonces,
cuando yo hago una secuenciación genómica, espero que no se repitan el mismo read dos veces. Espero que haya como una escalerita, ¿no? Donde, bueno, este es casi igual a este, excepto por un nucleótido, y luego hay otro que es exactamente igual, pero con un nucleótido, ¿no? Como que vaya caminando sobre toda la molécula. Entonces nunca hay dos veces el mismo nucleótido. Y si hay, que haya en poca proporción. Este es el gráfico ideal que nosotros esperaríamos si secuenciamos el genoma, por ejemplo, de un humano, ¿no? De un organismo grande, donde el 90 y pico por ciento de mis lecturas están representadas una única vez, algunas están dos veces y ya después tres o cuatro veces el misma lectura, no. Ahora, si estamos secuenciando RNA, por ejemplo, te estamos cuantificando transcriptos, muy probablemente encuentre picos acá, en las más de 500 veces o más de 1000 veces la misma lectura, ¿no? Dependiendo también con qué profundidad yo secuencié. Entonces, según eso, o si estoy secuenciando 16S, por ejemplo, muchas lecturas por ahí son iguales, entonces espero ver más picos acá. Si secuencia genómico, espero ver el pico acá, ¿no? Entonces, según mis datos, veo si se comportó como yo esperaba, ¿no? Digo, secuencié RNA, bueno, espero el pico acá. Secuencié genómico, espero el pico acá. Y si eso no ocurre, bueno, a ver qué pasó. Bueno, este gráfico la verdad que lo muestran así como re triste. Algo más que hace este programa, el FastQC, es cantarnos si hay adaptadores en nuestras lecturas. A veces pasa que cuando secuenciamos un fragmento de ADN, o un fragmento, ¿no? Que tiene un determinado largo, y yo secuencio forward y reverse, por ejemplo, si mi secuenciación, lo que yo secuencié, es más largo que el fragmento mismo, voy a empezar a caminar sobre el adaptador del extremo contrario. ¿Se acuerdan que Illumina pega un adaptador de un lado, un adaptador del otro? Yo empiezo a secuenciar desde mi adaptador, pero si me paso, secuencio el adaptador, ¿no? Entonces, en el extremo 3', o sea, en el extremo opuesto, por ejemplo, de mi forward, me empiezo a leer el adaptador que va a iniciar el reverse. Entonces, este programa FastQ lo que hace es alinear el extremo 3' de mis lecturas a ver si secuenciamos eso. Porque si secuenciamos eso no es parte de nuestra muestra y hay que removerlo, hay que cortarlo y quitarlo. Entonces acá nos muestran algunos adaptadores estándar. Obviamente tiene una base de datos, no es muy grande, ¿no? Son solo estos adaptadores que, como son conocidos, los chequea que nuestros reads no terminen en estos adaptadores. Y si es así, este gráfico nos lo canta. De repente acá se levanta un poquito por ahí porque algunas lecturas lo tienen. Si se levanta al 100% es porque todas nuestras lecturas en su extremo tienen adaptadores, hay que cortar. Si se levanta un poquito, es como, bueno, algunas lecturas lo tienen, hay que cortarlo. A mí me pasó en ese gráfico, perdón que te ¿Sí? corte, No, obvio. gráfico que al final me aparece en polia. Ah, mira, bueno, también puede ocurrir eso. Eso seguramente proviene de una secuenciación NextSeq. ¿Se acuerdan cuando hablamos de tecnología de secuenciación? Que el NextSeq tiene esto de que ahorra en fluoróforo, pero empieza a tener como ese límite en el que está jugando mucho con el límite de la química, ¿no? Entonces, si tenés polía, mira, el de FastQC también debe chequear eso y te lo advierte. Entonces, eso hay que removerlo porque esa polía sería raro que pertenezca a tu muestra, ¿no? Estoy viendo cómo removerlo, pero Ah, sí, hoy lo encontré. ajá, mira, bueno. Hay distintos programas que hacen eso. En el TP está Trimomatic, que se puede usar para eso. Qtadapt también es otro programa que se suele usar. Ahora, bueno, cuando vayamos al TP, espero que me dé tiempo. Usé Qtadapt y bueno, iba a probar a usar otro y comparar a ver qué me recorta. Igual usé Qtadapt así como de fábrica, no lo toqueteé mucho, pero bueno, arranqué hace poco a hacer eso, así Claro, que pero era para hacer un ejemplo, ¿no? claro. Bueno, no, sí, está bien. No sé si Qtadapt de base te remueve eso. Creo que lo que tenés que hacer es darle por ahí un FASTA que tenga una polidad y entonces que chequee contra eso. No estoy seguro. Bueno, eso por ahí después habría que googlearlo, ver qué onda. Pero en general los programas que cortan las lecturas, uno después le tiene que pasar cuál es el adaptador que uno quiere remover, ¿no? Tiene que decirle, bueno, cortame, cuando veas esta secuencia al final de mis lecturas, cortala. Em, bien. Y el último gráfico que suele tirar FastQC, este es medio que depende, es muy específico si uno conoce mucho a su muestra. Lo que hace es ver el contenido de Kamers.
No hablamos hasta ahora qué son los camers, pero un camer es simplemente, bueno, Pablo mencionó algo en su clase, es una secuencia de largo K, básicamente, Ahora ¿no? no, también lo de Blast hablamos de Camelos. Ah, y en Blast hablamos de cameros, claro, cuando hablamos de las keys, claro. Bueno, entonces una secuencia de largo K y entonces utiliza estas que están acá para chequear cómo es la composición de camers. Entonces uno esperaría una muestra que sea medio aleatoria, ¿no? Si de repente estamos enriquecidos, por ejemplo, acá, desde la posición 6 se repite esta secuencia en el 30% de mis lecturas, bueno, dependiendo mi muestra, si tiene lógica eso o es que hay algún problema, ¿no? Entonces, para ver que uno no esperaría que mi muestra esté enriquecida en un determinado camer todas las lecturas, ¿no? Bueno, y acá Nanoplot, bueno, y acá habla de justamente de Nanopore, y utiliza otro programa que se llama Nanoplot. Eh, la lógica es un poco similar, entonces tenemos una tabla con cantidad de lecturas, largo promedio, como en las secuenciaciones long reads suelen tener más variabilidad de tamaños, entonces utiliza un par de, de estadísticas más sobre el largo de las lecturas. Acá ven que dice read length N50, entonces acá habla de la mediana, ¿no? Esa lectura que está justo en la mitad, donde la mitad de las lecturas son más chicas que ella en largo y la otra mitad son más largas, es de 16.000, ¿no? Cuando el número de lecturas es de 1.200.000. Entonces, bueno, tenemos 600.000 de un lado y 600.000 de otra, más 600.000 más chicas que 16.000, ¿no? Y 600.000 más largas, ¿no? Entonces, como para tener ahí una idea. Acá tenemos un gráfico conjunto de largo de lecturas con calidad promedio. Entonces, este grafiquito está bueno porque nos muestra tanto cómo es la calidad como cómo es el largo. Entonces, está simpático. Bueno, es este histograma, que es el largo y el número de lecturas, que también está acá, este de acá arriba. Este no sé qué es. Cumulative Year for Minimal Length. Mira, no sé bien a qué se refiere. Como calidad acumulada. Bueno, perdón, este gráfico no lo conozco. Este programa realmente no lo conozco, lo estoy diciendo solo porque está en esta guía, pues yo en general uso PackQC, pero bueno, para mostrarlo, ya que está. Eh, Acá hay otro, se llama PicoQC. Bueno, hay distintos programas, todos más o menos buscan lo mismo, ¿no? Como intentar de conocer nuestra secuenciación, cómo fue, si el secuenciador falló, cómo falló, si dio bien en base a nuestro problema biológico o nuestra library, cómo se armó, esperamos ver tal o cual calidad. Nada. Eh, Nada, una clase que siempre hay que verla en algún momento de nuestra carrera bioinformática porque esos gráficos los vamos a ver de acá hasta que nos cansemos de la bioinformática. Bien. Y entonces vamos al TP, que bueno, obviamente no me va a dar tiempo a hacerlo, la idea sería que intenten de hacerlo, pero al menos quiero como que vean cómo se arranca, porque por ahí al principio es difícil arrancar, más que nada porque este TP estaba armado, antes teníamos una computadora virtual y nada, ahora nos pasamos a, como creo que casi todos tienen Windows 10, a utilizar esta pantallita negra que está acá. Entonces, la idea es que intentemos de hacerlo porque es bastante verídico, o sea, el que va a dedicarse a la genómica, esto lo va a hacer estándar para casi todo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos acá una terminal de Ubuntu, un poco los datos de todo esto son datos de NGS, se secuenció en un Illumina, creo que por acá habla, acá se utilizó este kit para preparar la library, Nextera no sé cuánto, y el equipo de Nanopore, digo de Illumina que se usó, a ver si lo dice en algún lado, en un MySeq, acá, en un equipo MySeq, que es un equipo Illumina, y se secuenció PyRen. Fíjense que dice 2 por 250. Es decir, que vamos a tener archivos forwards de 250 pares de base de largo y archivo reverse de 250 pares de base de largo, ¿sí? Y en realidad, para que la cosa sea más, para que no sea tan pesado el archivo, después redujimos el archivo FASTQ original, así que ustedes en realidad van a trabajar con un archivo FASTQ con menos lecturas que las que había dado el secuenciador, pero
Esto creo que era el total de millones de lecturas y lo redujimos a, creo que era 100 por o algo así. Cuestión que esta secuenciación es de Klebsiella pneumoniae, que es una especie, una bacteria que está, creo que estaba asociada a la neumonía. Y entonces la idea es mapearla contra su genoma de referencia, ¿no? Esa es la idea del TP. Y todo usando programas en línea de comando, ¿no? Entonces, bueno, acá empieza como a jugar un poco con las carpetas, por eso les decía que es importante los que no hicieron el TP de Illumina que intenten de Linux, intenten de hacerlo, porque para hacer este TP hay que trabajar en Linux, en Bash. Entonces, bueno, el que no esté ducho, que este es un buen momento para romper el hielo y meterle mano. Entonces acá muestra un par de comandos básicos de cómo ir moviéndonos en las carpetas. Lo importante es ir a esta carpeta, que es la GWS Bacterias, que se encuentra en este archivo comprimido que está acá. Fíjense qué es esta carpeta que está acá. Entonces, como para los que van a estar trabajando con el Ubuntu de Windows, lo que tienen que hacer es, desde Windows, aprovechen y ya extraigan este fichero. Por ejemplo, yo lo voy a hacer acá, hacer aquí. ¿Está? Y entonces se me va a generar esta carpeta, que adentro están el genoma de referencia y mis dos lecturas. Y entonces yo lo que voy a hacer es desde acá, desde la terminal. Uy, se me murió. ¿Qué onda? Ahí está. Entonces desde mi terminal yo puedo irme a esa carpeta utilizando el comando cd. Y entonces esto es importante para los que tengan el Ubuntu de Windows, que la carpeta, digamos, en donde nosotros arrancamos, acá en esta carpeta de acá, Print Working Directory, nosotros arrancamos acá en este home y nuestro usuario. Es como una carpeta que está por fuera de las carpetas de Windows. Si yo voy a buscar acá mis documentos, no me voy a encontrar con mis documentos, voy a encontrarme. Si ustedes recién arrancan, esto vacío. Y si quiero buscar mis documentos, tengo que irme más hacia atrás. Entonces lo que se hace es hacer cd espacio, perdón, esta barra que es el chip 7 normalmente, que es, la barra está reservada, bueno, en el TP de Linux lo dice, para el root, para la carpeta como más inicial de todas, ¿no? La carpeta madre de todo el sistema operativo, y de acá nos vamos a ir a la carpeta mnt, que es la carpeta en donde está guardado el Windows, digamos. Entonces acá pongo barra. Yo, en mi caso, acá va a depender de cada uno de ustedes, ¿no? Estoy en la carpeta C, si no me equivoco. A ver. No, no era C. C minúscula, perdón. Ahí va. Y luego acá voy a Users, porque Windows después de C va a Users. Luego barra, acá voy a ir al usuario mío, se llama Pablo. Y luego voy a ir a Documentos, por ejemplo. Y luego voy a ir a Clases dictadas. Y luego voy a ir a Unlu. No, ¿cómo era? Bioinformática, creo que la tengo. Yo no me acuerdo cómo se llama la carpeta. A ver. Bioinformática Unlu. Informática Unlu. Luego especialización en bioinformática. Ahí aprieto Enter, por ejemplo, para ir acá. Hago LS. Y me encuentro que acá, fíjense que están los TPs, el docx, este otro. Y acá está la carpeta que queremos. WGS bacterias. Entonces hago CD. WGS bacterias. Y entonces acá están el genoma y los archivos FASTQ. Que incluso si quieren los pueden chequear. Yo puedo, por ejemplo, utilizar la función less para mirar archivos. Voy a poner -S mayúscula para que me entre en la pantalla y voy a mirar el genoma de referencia. Y ahí está, fíjense. Genoma, tenemos, entonces, es un archivo FASTA, fíjense, tiene piquito. El header, que es Klebsiella pneumoniae, cepa PKK1, genoma completo. Y voy bajando y está todo el genoma, ¿no? Puedo hacer lo mismo para los otros archivos. Entonces hago less y en vez de poner el genoma, voy a poner sub-SARS89 2015 R1 porque voy a ver el forward. Y ahí está. Fíjense que está el header, nucleótidos, el más y las calidades.
Luego de vuelta, header, nucleótido, más y calidades. Header, nucleótido, más y calidades, y así la cantidad que sean. La idea es que en el TP utilicen FastQC para determinar el largo de estas lecturas. Fíjense que, por ejemplo, acá hay un read que es más cortito, ¿no? Y tiene esta calidad cortita, pero luego estos otros reads son más largos, ¿no? Bueno, nada. Bien, eso como fue muy rápido, ¿se entendió? ¿Alguien ahí quedó como que vieron cómo se hizo? Creo que los O perdí. sea que para leer el archivo, perdón, lo que haces es cambias el directorio /mnt y después copias la ruta donde tenés el archivo. Claro, lo que ocurre es que como no estamos, nuestro directorio de trabajo en Ubuntu no es el mismo en donde Sí. están Ah, los datos, lo primero que hago es cambiar mi sí, directorio de trabajo. Entonces uso el comando cd y me muevo entre sí, las carpetas hasta llegar como a la carpeta a la que yo quiero trabajar. Lo que quería mostrar con perfecto, esto es que esa carpeta no está directamente visible cuando recién abrimos el claro. Ubuntu, porque arranca en un home que está en una punta y tenemos que Ujú, ir a toda esta ruta para llegar a esa ujú. carpeta. Porque Ok, después ok. eso el TP no lo explica, digamos, una vez el TP arranca como dentro de esta carpeta. Si se mantienen Ah, dentro de ok. la carpeta, el TP corre solo, ya de acá pueden seguirlo al pie de la letra, que en general funciona. Eh, Ujú. pero nada, quería dar como esa aclaración previa de primero vayan, intenten de que el directorio de trabajo, cuando yo pongo la PWD, me diga, a ver que esto se creció mucho. ¿Dónde está? Acá. Que estemos dentro de esta carpeta, WGS Ujú. Bacterias. Porque si vamos a Ok, estar en otro directorio de trabajo, ya el hay que TP, cambiarlo, claro, ahí hay claro. que empezar a adaptar el TP, porque podemos correr, digamos, en la línea de comando, nosotros podemos trabajar desde cualquier lado, pero lo que tiene es que tenemos que adaptar las rutas Ujú. de los programas, digamos, ¿no? Por ejemplo, acá, si fijan, justo está el comando para correr el fastqc. Fíjense que dice fastqc, espacio y este código. Entonces, esto se basa en que estamos parados en donde, o nuestro directorio de trabajo está justo en donde están los archivos fastq. Si los archivos fastq no están en nuestro directorio de trabajo, hay que adaptar esto para indicarle dónde están los archivos, los archivos fastq. Ok, Pero bueno, igual van a ver que el archivo este está bueno porque tiene ahí notas al pie, bueno, no son al pie, pero ahí tiene notas que, por ejemplo, presten atención a las mayúsculas y cosas así. O sea, está hecho bien para el que arranca como para ir. O sea, es un TP que creo que es difícil, ¿no? A la primera no creo que le salga, pero está bueno justamente porque es bien verídico. Esta es una pipeline que uno usa en la realidad. Bueno, y acá está justamente explicado lo que vi recién en las cosas como las salidas que esperan ver. Esto es sobre los mismos datos, así que pueden contrastar que lo que obtienen sea lo mismo que vemos acá. Eh, Igual para voy a meter un comentario, vos dijiste las mayúsculas, como que era a prueba de boludos, pero no es, o sea, me incluyo en el subconjunto. Sabiendo que es así, yo otro día estuve un día y medio puteando con algo que estaba todo bien y no me corría. No sabía qué más tocar, fui, volví, no sé qué, lo llama Pablo, no sé más qué mirar. Y era Kingdom que estaba con mayúscula y no con minúscula en mi archivo. Y la K mayúscula y minúscula es igual, para una persona añosa que apenas si ve la pantalla, no había forma de distinguirla y nada. Te sigue pasando, te juro que. sí, y a veces ese es como el error que es más difícil detectar porque uno no sospecha que haya Claro, hecho porque mal. Es era un como, objeto de R medio choto, con 1000 slots, cosas, y bueno, capaz que estoy metiendo la pata. No, era eso. Tuve un día y medio. pasa. Sí. Así que sí, por eso les digo que les pongo la vara alta, pero confío, estas cosas a veces, ¿no? Como que hay que pegársela un poco en la pera para que las cosas decanten, ¿no? Entonces está bueno para que jueguen, intenten de eso, jugar, aprovechen que estos datos no son pesados los archivos, entonces se puede trabajar bien y hay cosas como esto que ven acá que parece un monstruo horrible. Esto es justamente cómo funciona el Trimomatic. Como para mostrarlo, ¿no? Fíjense que acá es un programa que le tenemos que codificar en la línea de comando que Fred usa, ¿no? En este caso Fred 33.
y luego le doy los dos archivos, la ruta de los dos archivos FASTQ que va a procesar, ¿no? El forward y el reverse. Él sabe que son forward y reverse porque yo acá le indico PE, parent. Si dice SE, single end, es que espera ver un solo archivo de entrada, digamos. Como yo le puse PE, espera 2, entonces yo le doy 2 archivos de entrada. Y luego, Disculpa, ¿ese FRED 33 lo pones vos o es que cuando pones el comando ya es que... no, es todo escrito, digamos. O sea, ustedes lo pueden copiar y pegar así como está, ¿no? Pero cuando uno va a correr el Trimomatic, esto lo tiene que aclarar. Si es FRED Pero Otra 33. si yo estoy cosa, trabajando con mis secuencias, ese de 33 lo fijo yo, o sea, lo determino que sea un 33 yo, o es porque ya siempre se usa no, eso 33. depende de la tecnología. Trabajo en una diapo que puso Pablo que depende del secuenciador, era Fred Ah, 33 sí. o el otro Fred. Eso Ah, te lo da el secuenciador. Otra cosa que pasa muy seguido, cuando uno se inspira sacando así texto, sobre todo de PDFs, muchas veces cuando copias y pegás, se pegan chirimbolitos, espaciecitos, cosas raras, que después también te vuelven loco. Y otra cosa del Trimomatic es un buen ejemplo de uno de los problemas que tenemos en bioinformática, que son cosas que dejan de tener este mantenimiento. El Triomatic lo hizo un pibe, calculo que en su doctorado, postdoctorado, no sé qué, y hace unos años el pibe se fue a trabajar a Illumina, terminó su proyecto, no sé qué, lo colgó. Y incluso en la página dice, che, yo hasta acá llegué, el que quiere mantenerlo, que lo mantenga, gracias por todo. Entonces, lo seguimos usando, sigue funcionando, pero empieza a generar conflictos por ahí, depende. No sé ahora tipo conversiones de Java, no sé ahora en qué anda eso, pero por ahí, nada, pide una versión vieja de una librería, algo así, te complica la vida. Pero bueno, pasa mucho que como no hay atrás una industria o algo, en cuanto el pibe terminó el doctorado, o se peleó con el director, o se la puso en la moto y se murió, lo que vos quieras, quedan cosas medio ahí huérfanas. Eh, que bueno, estando en GitHub, por ahí también lo puedes después seguir vos, mantener, hacerlo, pero bueno, ya se empieza a diversificar a sus versiones. Y bueno, es un ejemplo de lo que se sigue usando hoy, lo usamos todos y quedó abandonado. Es viejísimo encima. Sí. La verdad Fíjense en que la página de Triomatic, además la documentación es una media chota, o sea, nada, es como, pero funciona bien, así que lo seguimos usando. tal cual. Eh, entonces, como para terminar de comentar cómo funciona Trimomatic, entonces dijimos, le seteamos el tipo de secuenciación, si es pared single end, según con qué equipo secuenciamos, acá, según qué equipo secuenciamos es la codificación de Fred que le tenemos que dar, entonces a prestar ojo con eso. Luego, los inputs, si es single end, un solo FASTQ, si es parent, necesita los dos. ¿Por qué necesita los dos? Por esto que hablábamos. Si yo remuevo un read de uno de los archivos, tengo que remover el del otro, porque si no se me descompaginan los forward y reverse y después al alineador le voy a dar mala información de quiénes son compañeros. Y luego le voy a dar la ruta de 4 archivos. Estos son, digamos, de salida. Trimomatic lo que va a hacer es darme. Fíjense que acá lo voy a guardar en esta carpeta que se llama 02 Trimmed, que la creo acá arriba, mkdir, que es para crear carpetas, y llamo a esta carpeta que se llama 02 Trimmed. Y luego adentro le doy este archivo, que es el R1 pareado, o sea, el forward pareado, y el forward no pareado, es decir, esas lecturas forward que tenían buena calidad, pero que no tienen a su compañero reverse, porque el reverse era mal, ¿no? Estaba filtrado. Entonces, este archivo no pareado no tiene compañeros reverse. Luego están los R2, los reverse pareados. Entonces yo espero que haya la misma cantidad de pareados R2 que pareados R1, porque son compañeros. Y luego los no pareados R2. En general son menos, porque los archivos, en general los forwards suelen ser de mejor calidad que los reverse. En general, no siempre, pero en general. Entonces, la cantidad de lecturas no pareadas forward suelen ser un poquito más que las no pareadas reverse, pero bueno, ten en cuenta. Y entonces esto
acá le estoy indicando las salidas. Entonces, de estas salidas, ¿cuáles me van a interesar a mí? Bueno, las pareadas forward y las pareadas reverse en principio. Después, si quiero usar las no pareadas también para aumentar la cantidad de lecturas, ahí va a depender de cómo lo haga. Y luego, un último renglón que le voy a indicar qué tiene que hacer, ¿no? Como, bueno, agarro estas lecturas y ¿qué hago, no? Porque el Trimomatic de base no hace cosas de base, digamos. Yo le tengo que indicar qué hace. Entonces va a hacer 4 cosas, también están explicadas acá en la guía. Va a ser el lading, que corta al comienzo de las secuencias mientras la calidad esté por debajo del umbral. Entonces, si la calidad decae de 3, por ejemplo, al principio de la lectura va a cortar esas lecturas. Luego el trailing, que corta al final. Entonces, si al final el último nucleótido tiene una calidad de 3 o menos, fíjense, 3 es muy bajo, ¿no? Pero bueno, es un juguete, ¿no? Esto es para jugar. Va a cortar a los nucleótidos. Luego va a hacer este chiche, que es como lo que lo hizo característico a Trimomatic en su época, que es el sliding window. Lo que va a hacer es tomar de a 4 nucleótidos, ¿no? Agarra los primeros 4 nucleótidos. Hace el promedio de calidad de esos 4 nucleótidos y si esa calidad está por debajo de 15 de Fred, lo va a cortar al read, ¿no? De ahí corta, en adelante cortó todo, se eliminó. Si la calidad es superior, esperamos que al principio de la lectura la calidad sea superior a eso, se va a ir moviendo nucleótido a nucleótido, agarrando de a 4, hasta que llegue a ese punto en donde corta o se termina el read. ¿Por qué hace esto? Bueno, porque a veces suele pasar por ahí esto que veíamos de las burbujas y algún que otro error medio temporal, que por ahí un nucleótido decae en calidad, pero el resto de la lectura está buena, ¿no? Entonces, por un nucleótido malo, por ahí pierdo todo un read que está bueno. Entonces, en vez de ser estrictos y decir, bueno, cortame desde el nucleótido tal en adelante, agarro de a ventanas, promedio, ¿no? Entonces, es una manera de darle cierta flexibilidad. Puedo aumentar la ventana o disminuirla. Acá le seteo yo de a 4 y le puedo aumentar o disminuir este umbral de corte, ¿no? 15 es súper bajo. Si yo estoy buscando variaciones genéticas, por ahí esto lo subo a 30 porque quiero estar muy seguro que si hay una mutación, esa mutación no tenga probabilidad de error, ¿no? Tenga muy baja probabilidad de error. Entonces le puedo subir a 30. Y por último, esto lo hace paso a paso, ¿no? Y por último, chequea el largo, min length, la lectura, el tamaño mínimo de la lectura que yo quiero es de 36. Si me quedó un read con un largo menor a 36 porque cortó en el 34 o en el 20, que me elimine esa lectura directamente. Entonces este también es otro parámetro a tener en cuenta, ¿no? Que si tengo, qué sé yo, 300 pares de base de largo de read, quedarme con un read de 30 por ahí es muy chiquito, ¿no? Esto en general, que se toma el 10% del largo total, o siempre se usa algún número por ahí como para decir, bueno, no me quiero quedar con un read de 20 pares de base, porque tampoco me dice mucho, ¿no? Bien. Luego mapeamos, acá está, bueno, esta imagen del concepto de mapeo, ¿no? Tenemos lecturas por un lado, referencia por el otro, y entonces obtener el mapeo. Esto lo vamos a hacer con este programa que se llama Bowtie. Acá un poco muestra cómo instalarlo. Para instalarlo hay que usar esto que se llama sudo, que les va a pedir una contraseña que cuando instalaron el Ubuntu tuvieron que haberla puesto, no se la olviden, porque después es muy difícil recuperarla. Entonces, bueno, acá como estábamos usando, en este TP estábamos usando una máquina virtual, está esta contraseña que es la de la máquina virtual esa, pero para ustedes esto cambia. Y entonces acá primero van a indexar el genoma de referencia, al igual que como pasaba con BLAST, van a agarrar ese FASTA y lo van a transformar en archivos que van a tener una lógica que utiliza Bowtie, digamos. El genoma de referencia indexado con Bowtie no sirve si utilizamos después otro alineador, ¿no? Cada alineador tiene su lógica de cómo indexa los genomas. Entonces, bueno, a tener en cuenta. Entonces, acá está cómo se indexa. ¿Cómo estamos? Acá es cómo se indexa. Fíjense que simplemente es una línea de comando donde indico que voy a hacer el indexado, el archivo FASTA y luego la ruta en donde quiero que guarde este genoma indexado, ¿no? Simplemente es que entra y dónde lo guardo. Y luego acá es el alineamiento propiamente, donde le indico dónde está el genoma indexado, que es justo el que indexé arriba, y las dos lecturas
pareadas, porque pasaron por el Trimomatic, forward y reverse, y luego la salida, en donde quiero que guarde mi archivo de alineamiento, que me lo guarda en formato SAM. Entonces luego voy a utilizar otro programa que se llama SAMTools, entonces acá lo instalo, y con SAMTools lo transformo en un BAM. Luego acá van a ver que ya les comparte la salida, entonces pueden chequear que dé más o menos similar. Van a correr un programa, un comando que se llama acá, SAMTool flagstat. Este comando lo que hace es decirnos cuántas de nuestros reads mapearon y en cómo, ¿no? Entonces, esta es la cantidad de reads totales que entraron al mapeador. Estos son los que mapearon, un 84% mapeó. Nunca espero que sea el 100% porque hay ruido, ADN dando vueltas, ¿no? Errores de secuenciación que hacen que la lectura directamente no encuentre dónde mapear, ¿no? Diferencias entre mi organismo y el genoma de referencia, lo que sea, nunca es 100%. ¿Cuántas son forward? ¿Cuántas son reverse? ¿Cuántas mapearon propiamente? Que propiamente se refiere a que la distancia entre forward y reverse sea medianamente lógica, ¿no? Porque si mi forward mapea en un punto y mi reverse mapea 1 millón de pares de base en otro punto, es como que eso no tiene mucho sentido, ¿no? O al menos sentido en el mapeo, ¿no? Pero fíjense que acá casi la mitad de las lecturas mapean propiamente, es decir, que con una cierta distancia lógica. Pero eso puede tener que ver con que mi muestra tuvo, qué sé yo, una inversión genómica, se movió un transposón, se movió, o sea, puede haber cosas, ¿no? O sea, no siempre la biología es lineal y todos los cromosomas son todos iguales, ¿no? Hay ciertos movimientos que hacen que justo mis lecturas, comparándola con la referencia, un forward quede en una punta y el reverse en otra. Si este número es muy alto, bueno, a ver qué pasa, pero en general uno espera cierto movimiento. Eh, Acá está cuántos mapearon con su compañero. Ahí está, mate es de compañero. Singletons, cuántos mapearon uno solo, digamos, solo mapeó el forward o solo mapeó el reverse. Bueno, nada, es una estadística de cómo mapearon. Y luego creo que lo último era, sí, instalar un programa. En este caso se llama Tablet, el programa. Ese sí ya lo corren en Windows, digamos. Espero que corra en Windows, ahora que lo pienso. Tablet, Genome Browser. Sí, acá. Y este lo instalan así, como cualquier programa de Windows, se descarga en el .exe, si no me equivoco. Sí, pues está soportado por Windows. Y lo cargan como dice la guía. Y así ven cómo mapearon, ¿no? Van a ver read a read dónde ocurren en el genoma, que es como lo divertido, ¿no? Y uno se puede desplazar y mover. Bueno, bien, llegué, mira, justito con el tiempo. Perfecto, y Pablo. Estaba todo calculado. Entonces, bueno, es una actividad intensa, intenten de hacerla porque es muy verídica. Después podemos hacer una clase para ponerlo en común y hacerlo todos en conjunto o ver si lo que no salió, ver por qué no salió. Y bueno, después estaba viendo, tiro un pequeño spoiler, pero estoy tratando de conseguir unos datos de una secuenciación que en realidad los tengo los datos porque lo analicé yo, pero estoy pidiendo permiso a ver si los autores me dejan usarlo. De una gente que quería chequear unas modificaciones que hicieron a una planta con CRISPR, a ver si se ve la secuenciación, en la secuenciación las modificaciones con CRISPR. Entonces, bueno, nada, como había alguien ahí que estaba trabajando con eso, lo consigo. Después armamos como un pequeño TP sobre eso. Y después también podemos armar uno de ensamblado, así como que vamos tanteando las distintas temáticas. Pero este TP es como el tronco común en casi cualquier pipeline que se vaya a hacer. Vamos. Bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta, pregunta. Están todos quemados. Para yo hacer una pregunta, pero no me acuerdo quién me había dicho que había hecho en el doctorado alguien con hongos y microbiota, ¿puede ser?
En mi doctorado. No, no, vos no, uno de los chicos o chicas, Ah, no me acuerdo. Yo había trabajado con hongos. Y eran hongos y que... eh, con metabolitos de hongos para interrumpir comunicación bacteriana. ¿Tenés esa tesis por ahí? ¿Está en alguna parte, en el repositorio, en la universidad, algo así para ojearla? Sí, sí, te la paso por Ah, mail si dale, querés. pasame el link que la quería chusmear un poquito de eso. Dale. Dale, que yo nunca laburé con hongos, pero estoy ahora con un par de cosas en danza y nada, quería aprender un poquito. Ok. Y por ahí había cosas así que pueden estar buenas. Dale, pásamela.